Lo que armamos de Leo, que lo vimos tranquilos juntos. Bueno, buenas para tardes. Maíz. Les voy a ir pidiendo que vayan silenciando Maíz lo agrego, los micrófonos. Jorge Maíz, en la lista y pila. Los que no pusieron su nombre y apellido, les pido por favor que se renombren, porque con eso vamos a emitir los certificados. Así que hay algunos que tienen ¿No lo conoces a foto? teléfono, eso nos complica un poco. Igualmente a los que pueda voy a ir muteando o silenciando para hablar con propiedad. Vamos a guardar 1 o 2 minutitos como para que se sigan incorporando. Ya hay más de 70 participantes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo están? Hola, ¿Todos bien? Hola, Tato. ¿Cómo va? Bien, bien. Hola ¿Qué Tato, haces, ¿me Rodrigo? escuchás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Me escuchás, Tato? Sí, te escucho bien, Ricardo. Perfecto. para allá. Qué gusto verte acá. Bueno, para mí también. Es un gusto estar en esta reunión. Buenas tardes a todos. Oh, el doctor Buenas José, tardes. qué alegría verlo. Hola, doctor Hola, Josami. buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, doctor Monterici. Estimada doctora San Martín, qué alegría verla. Me encanta verla. Hola, hola Ricardo, ¿me ves? La doctora Adrián, ¿cómo le va? No, te veo, veo el cartel nomás, no veo la foto, o tu imagen. ¿No me ves? No, prendé la cámara. Sí, está prendida la cámara. No, lo sentí que no. ¿Se tiró pedo o no? ¿Ahora? Ah, era perfecto. Bueno, bien. Les pido por favor que silencien sus micrófonos, los que no están participando justo, para evitar cualquier tipo de interferencia con el sonido. Qué lindo ver a tanta gente del Ministerio Público. ¿Sí? ¿Quién dijo no? Muy bien. Ah, Rodrigo. Pero no veo mucho yo. Sí, hay varios, hay varios. Ah, mira. Ah, Manuel, ahí está Juan. Ya lo veo a Fede Sueiro. Antonini. Sí, ahora veo todo. Hola, Federico, ¿cómo te va? Bueno, ya estamos en horario, entonces, con más de 52 participantes, sigo admitiendo gente. Bueno, le damos entonces las bienvenidas. ¿Cómo? Tengo un problema. Dígame, doctor. Hola. Dígame, doctor. Se me cortó, no sé qué pasó. No, nosotros te vemos. Te escuchamos, y te escuchamos. Sí, pero no tengo imagen. Nuestra, entonces tenés que tocar seguramente en el Zoom. Fíjate que tenés que tener las opciones arriba. ¿Soporte? No, dice Speaker View, o como 3 puntitos. No tengo nada. Salí y volvé a ingresar. Bueno, ¿ingreso de nuevo? Sí. Bueno, ok. Ahí salgo y ingreso. ¿Cómo no? Ahí lo veo al doctor Hitters también. Sí. Muy bien. Doctor, bienvenido. Exactamente, aquí estoy con mucho gusto escuchar al amigo, al profesor. Hola, Juan Carlos. Ahí estás entonces. Hola, Ricardo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un gran honor va a ser para mí. No, el honor es para mí que estés vos acá. Bueno, muchas gracias, al contrario. Bueno, ¿ya nos ves entonces, Ricardo? Sí. Como ya te veo, sí. Perfecto. Bueno, le damos entonces a todos la bienvenida a este ya tercer encuentro de este ciclo de exposiciones de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata.
organizada por la Comisión Civil y Oralidad del Colegio de Magistrados Funcionarios del Colegio de Mar del Plata, y hoy entonces no me quiero olvidar de saludar a todos los profesores, a funcionarios nacionales y provinciales que también están presentes, y también agradecer al Consejo del Colegio por habernos permitido utilizar esta plataforma para encontrarnos todos, y obviamente la labor de todas las secretarias que nos facilitan la labor administrativa que implica toda la inscripción y la emisión de los certificados. Les recuerdo entonces que como es un ciclo, hoy expone el doctor Monterici, pero continúa el próximo jueves 10 de septiembre con la exposición del doctor Tomás Marino, que nos va a exponer sobre la inflación y la tutela judicial efectiva para debatir deudas de valor en el proceso civil y comercial. El doctor también está presente. Así que él se encargará de la exposición de la cuarta, entonces el próximo jueves 10 de septiembre. Así que, sin más, por parte nuestra, le doy la palabra al doctor Simón Isach, que es presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata, para que haga la presentación entonces. ¿Doctor? Bueno, muchas gracias, Sebastián. Les pedimos a los que tienen el micrófono conectado que si lo pueden apagar, así se escucha mejor. Bueno, es un gusto para nuestro colegio este nuevo encuentro que organizó la Comisión Civil del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata. Evidentemente, debido a la convocatoria, nos animamos a decir que es una actividad que ha dado en el interés de todos los que aquí presentes, que son muchos y personas muy importantes. Entre ellos quiero mencionar a Javier Salgado, que es director del Contencioso Internacional de Cancillería. Está el doctor Juan Carlos Hitters, fue ministro de la Corte de nuestra provincia. Estaba leyendo entre los presentes también, está el fiscal de Estado de la provincia de Salta, el doctor Pérez Alsina, bueno, y muchos otros que no los he podido identificar, pero a quienes les agradecemos la presencia. También están muchos de los integrantes de la Cámara Civil y Comercial de nuestro departamento judicial, a quien también agradecemos, colegas del doctor Monterici, que es hoy nuestro disertante. La actividad de hoy también pone, a partir de la presencia de varias de las personas que están acá, pone en evidencia que el tema que se va a abordar, que es la Corte Interamericana y el impacto de sus sentencias en el ámbito interno, es un tema que es transversal a todo el derecho, y por eso seguramente a esto se debe que haya presencia de integrantes de todos los fueros de nuestro departamento judicial y de otros lados de la provincia. Así que no me queda más que agradecer al doctor Monterici por su desinteresada participación en este encuentro. Para su presentación, en un exceso de modestia de su parte, me pidió que hiciera referencia solamente a que es juez de la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata, y que ha escrito mucho y lo consideramos un especialista en la materia de la Corte Interamericana. Así que, Ricardo, muchas gracias y te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Me siento muy complacido de estar hoy acá, a ver a viejos amigos, distinguidos profesores, jueces, colaboradores. Es muy grato, realmente, y me siento realmente muy honrado. Quiero agradecerte, Simón, al Colegio de Magistrados en tu persona por haberme invitado a participar de este ciclo. También al doctor Rodrigo Cataldo, que ha sido uno de los forjadores de este ciclo también, y especialmente quiero agradecer al doctor Sebastián Facioni, porque ha tenido la enorme paciencia de aguantarme hace una semana, hasta hace 5 minutos, con consultas técnicas sobre cómo funciona esta herramienta de la nueva era que es el Zoom. Así que, Sebastián, también muchas gracias.
me siento muy, pero muy a gusto estar acá hoy con todos ustedes. Días pasados, cuando charlamos con Rodrigo respecto a qué temas podíamos abordar, coincidimos, dada la importancia, la actualidad, la trascendencia, respecto al tema este de el impacto que tienen las sentencias de la Corte Regional, de la Corte Interamericana, fundamentalmente por el gran debate que se ha producido entre la Corte Federal y la Corte Interamericana a raíz del caso Fontevecchia fallado por la Corte Federal en el caso Ministerio, ya por febrero del 2017. Porque de alguna manera se pone en tela de juicio la competencia de la Corte Interamericana sobre los aspectos cuando ordena las medidas de reparaciones, el dejar sin efecto, acreditada la responsabilidad internacional, el dejar sin efecto pronunciamientos judiciales que habían vulnerado el Pacto de San José. Así que me voy a dedicar fundamentalmente a describir en estos 40 o 50 minutos que tengo este tema, arrancando fundamentalmente, en primer lugar, respecto a cómo es el esquema procesal judicial constitucional de la República Argentina desde 1853 hasta la entrada en vigencia del sistema interamericano, fundamentalmente del Pacto de San José, del reconocimiento de la competencia que ha hecho la Argentina del Tribunal Regional, para luego hacer algunas apostillas respecto a la función principal que tiene la Corte Interamericana, que como ustedes saben, que es el ejercicio del control de convencionalidad, que hoy está mencionado en la inmensa mayoría de las sentencias que se pronuncian en la República Argentina cuando se quiere descalificar algún acto del Estado. Luego haré foco en algunos casos donde la República Argentina ha sido parte ante el estrado de la Corte Interamericana y ha sido condenada a dejar sin efecto sentencias y resoluciones judiciales. Un tema entonces que, como ustedes saben, ha dado lugar a mucho debate académico y no digo que ha enfrentado, pero que ha controvertido las posiciones de los nacionalistas contra los internacionalistas, postura que hasta el día de hoy, y lo vamos a ver, sigue un poco abierto a ver qué va a pasar de ahora en más. Bueno, ya directamente entonces para entrar en tema, ustedes saben que hay un postulado pétreo en cuanto dice que nuestra Corte Federal es suprema. Contra sus pronunciamientos no hay posibilidad de embate, de recurso alguno, no hay un órgano judicial superior, para bien o para mal de las partes en la contienda, más allá si la sentencia es injusta, arbitraria o infundada, las partes se tienen que contentar con ese pronunciamiento. Y también, más allá si esa sentencia que dicta el Tribunal Cimero Federal, como le gustaba decir a Morelo, ha provocado alguna vulneración, alguna garantía constitucional, o ha convalidado con su sentencia alguna vulneración a una libertad o garantía de la Constitución. Nosotros, dice la Corte Federal, somos supremos, artículo 108 de la Constitución. Entonces, esto lo viene diciendo la Corte desde los albores de la Organización Nacional, de la puesta en marcha de la Corte Federal. Ya en 1872 pronunciaba sentencias como la que le voy a mencionar. El caso se llama Fisco de la Nación contra Manuel Ocampo. ¿Qué dijo ahí la Corte Federal? La Suprema Corte, en la esfera de sus atribuciones, representa la soberanía nacional. Sus decisiones son finales, definitivas, y no hay tribunal alguno que las pueda revocar. Y enfatizaba, esta es la doctrina de la Constitución. Esto es interesante porque este postulado, este argumento, esta doctrina, la viene repitiendo desde el año 1872 hasta nuestros días. Es más, en el caso Ministerio, sentencia que es dictada en febrero del 2017, que es la que ejecuta el trámite de ejecución de la sentencia de Fontevecchia, la mayoría de la Corte, cuando rechaza la instrucción de la Corte de dejar sin efecto de la Corte Interamericana, se asienta un poco
en este postulado que les acabo de decir. Lo vamos a tener en cuenta después cuando analicemos el caso Fontevecchia y el contrapunto en el caso Fontevecchia entre la Corte Federal y la Corte Interamericana. Pero este postulado también no es solo de la República Argentina. En muchos países, como Estados Unidos, que tienen una estructura constitucional procesal judicial semejante a la nuestra, mejor dicho, en este aspecto de Corte Federal, recurso extraordinario, nosotros, ustedes saben que somos tributarios del sistema americano. Fíjese que la Corte de Estados Unidos, en un caso Cooper versus Aaron, de 1958, estamos hablando de la Corte, una de las cortes mejores que ha tenido Estados Unidos, la Corte Warren, en el año 1958 pronuncian una sentencia porque el estado de Arkansas no había acatado la doctrina de Brown versus Board Education, aquella que había dejado el de separados por iguales, de segregación racial en las escuelas. Como no lo acató, en Cooper versus Aaron, la Corte de Estados Unidos le hace un tirón de orejas a Arkansas y dice: cuando nosotros interpretamos la Constitución, esa interpretación forma parte, esa interpretación judicial de la Constitución, y tiene la misma jerarquía que la Constitución. Muchos dicen, los especialistas norteamericanos, que en Cooper versus Aaron se reedita y se refuerza el postulado que dijo la Corte de Estados Unidos en la sentencia más importante que tiene en su historia, que ustedes saben es Marbury vs. Madison de 1803, en cuanto estableció la supremacía de la interpretación judicial de la Corte. Pues bien, entonces en Cooper vuelven a reiterar, pero fíjense en lo que dice la Corte de Estados Unidos, y esto está en línea con lo que acabo de decir de la Corte Argentina. Cuando la Corte interpreta la Constitución, esa interpretación es suprema, es la ley suprema de este país, the Supreme Law of the Land, y todos los estados, todas las cortes de los estados, y todos aquellos funcionarios y operadores judiciales que juramentaron por la Constitución tienen obligación de seguir estos estándares. Fíjense que de alguna manera es lo que reivindica Charles Evans Hughes, siendo gobernador de Nueva York, que después fue muchos años presidente de la Corte de Estados Unidos, que dijo una frase célebre: vivimos bajo una Constitución, pero en definitiva la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Bueno, este postulado pétreo, Tribunal Supremo, no hay nadie que pueda revocar, modificar, en el ámbito argentino comenzó a tener cierto flanco. ¿Cuándo? Cuando aparecen, irrumpen los sistemas de protección, precisamente el sistema interamericano de protección, después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, años 46-47, como reacción a toda la barbarie del nazismo, donde se violaron derechos y garantías de la persona, se idearon sistemas de protección para la protección, la tutela del individuo. Es así que se pone en marcha en el año 48 el sistema interamericano, con la Carta de la OEA, con la Declaración Americana de los Derechos y Libertades del Hombre, y fundamentalmente entra en acción en el año 59 la Comisión Interamericana, pero como decía siempre Bobbio, los sistemas de protección, es bueno que en los tratados se reconozcan derechos y libertades, pero si esos sistemas, si esos tratados no tienen un órgano judicial donde poder vindicar esos derechos vulnerados, el tratado cae en letra muerta. Pues bien, el sistema interamericano le faltaba la pata, ese del órgano judicial. ¿Cuándo se pone en marcha entonces el órgano judicial? En el año 1969 se firma el Pacto de San José, la República Argentina lo ratifica en el año 1984, y aquí comienza la vuelta copernicana del sistema. ¿Por qué? Porque la Argentina, al ratificar el pacto en el año 1984,
Y yo creo que es uno de los actos más importantes de la vuelta a la democracia de la administración del doctor Alfonsín, porque de alguna manera volvimos a entrar en el elenco de sociedades civilizadas y democráticas. Entonces, la República Argentina ratifica el Pacto de San José, pero lo más importante es que al momento de ratificar el pacto, la República Argentina le reconoce competencia a la Corte Interamericana para intervenir en todos aquellos casos que le son llevados respecto a la interpretación del Pacto de San José y a la aplicación del Pacto de San José cuando la Argentina sea citada ante sus estrados. Lo importante también es decir que Argentina, en ese momento de ratificación del pacto, 1984, integró un grupo selecto de países, de 5 países, que en el acto de ratificar el pacto reconocieron competencia a la Corte Interamericana. Ellos son Chile, Uruguay, Surinam, Trinidad, Tobago y Argentina. Hay que reconocer después que Trinidad Tobago en el año 98 renunció a la competencia de la Corte, por haber denunciado el Pacto de San José. Ustedes saben también que el Pacto de San José adquirió en el 94 rango, jerarquía constitucional. De alguna manera se le da rango y linaje constitucional a los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El cartabón de derechos que estaba en nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 18, que tenemos el debido proceso, fue ampliado por el Pacto de San José de Costa Rica, con la ratificación y con la jerarquía. Tenemos el artículo 18 del debido proceso en la Constitución, pero también tenemos el 8, que establece esas garantías interiores del debido proceso, ¿no? El derecho en un proceso a tener un juez imparcial, independiente, con las debidas garantías, que se resuelva la causa dentro de un plazo razonable, la posibilidad de ofrecer prueba, de que se evacúe la prueba, de obtener sentencia, la posibilidad, si es un juicio penal, de recurrir esa sentencia. Y también al jerarquizar el pacto, otros postulados ingresaron en el torrente constitucional, fundamentalmente el principio pro homine, pro persona y el pro actione. Y otros institutos, es muy importante esto porque está relacionado con el efecto de las sentencias, porque son obligatorias cuando condenan, por ejemplo, a la Argentina, como el postulado de buena fe, pacta sunt servanda, que hacen al objeto y al fin de los tratados. Y muy importante, porque esta es la defensa que toman los estados y generalmente la Corte Interamericana lo pone en el tapete. La imposibilidad de invocar normativas internas para dejar de cumplir las obligaciones internacionales. Entonces pasó algo fenomenal. El esquema constitucional nuestro tuvo un giro copernicano. ¿Por qué? Porque cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental puede acudir a la Comisión Interamericana y eventualmente a la Corte para la tutela debida de esos derechos cuando no la encuentre en la organización interna. Entonces se pone en marcha un sistema subsidiario de protección, pero previo agotamiento de los recursos. Niceto Alcalá Zamora y Castillo decía que en este ámbito de protección, los trapitos sucios primero se limpian en casa. ¿Qué quiere decir? Señor, agóteme la instancia primero en su país y después ocurra ante la Comisión Interamericana con su denuncia porque me violaron el debido proceso, porque no tuve un proceso con todas las garantías, haga la denuncia, obtenga en su momento el informe y eventualmente someta el caso, que lo va a hacer la Comisión, ante la Corte Interamericana para la obtención de una sentencia que puede dejar en falsete, y ya entramos en tema, los actos del gobierno, que son 3. Algún acto administrativo del Poder Ejecutivo, a un acto del Poder Legislativo, el producto del Poder Legislativo, como dice Sagüez, que es la ley, o también el producto del Poder Judicial, que es la decisión judicial. Tal como pasó, que vamos a ver en Bulacio, en Kimmel o en Fontevecchia, en la medida que nos adecuen a la letra del Pacto de San José o a la interpretación que pueda llegar a ser la Corte Interamericana
de esa libertad o derecho vulnerado. Primera aproximación. Por lo tanto, ¿qué pasa? Ya no va a ser más, y ya entramos en tema, la Corte Suprema, el órgano judicial último, que tendrá la última palabra cuando se trate de libertades, de garantías tuteladas en nuestra Constitución política y en el Pacto de San José. La tarea final, a partir de la ratificación del pacto y del reconocimiento de la competencia, va a estar en la Corte Interamericana, que va a funcionar, y esto es importante también, como una verdadera función casatoria regional para asegurar de esta manera la unidad de interpretación del derecho interamericano que lo tenemos en la viga maestra que sostiene el sistema, que es el Pacto San José. Cumple una función, si quiere, nomofiláctica. Y es importante esto porque de alguna manera la Convención, el Pacto San José, se convierte en una especie de constitución latinoamericana, como dicen los especialistas, en materia de derechos humanos, y la Corte Interamericana como su guardián, en una posición de una Corte, si se quiere, constitucional latinoamericana, que va a buscar, por sobre todas las cosas, la interpretación uniforme de ese derecho interamericano. Esto es lo que dice de alguna manera Picot-Junoy con respecto al sistema europeo de derechos humanos, en referencia a la actuación que tiene la Corte Europea de Derechos Humanos, ustedes también la conocen como Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que actúa como una especie de tribunal constitucional español de interpretación del derecho, con un mensaje directo para los órganos judiciales aplicadores del derecho en Europa. Pero hay que tener en claro algo que es muy importante, porque esto también lo pone sobre el tapete la Corte Interamericana, cuando de alguna manera se produce esa tensión con la Corte Federal, como vamos a ver. La Corte Interamericana no es una cuarta instancia, no es una instancia más, solo le corresponde decidir si en el caso que le llevan se violó o no un derecho, una libertad tutelada en el Pacto San José. Pero no está para dirimir desacuerdos que tengan las partes en un proceso interno. No es un tribunal de alzada, no es un tribunal de apelación para ver los errores de hecho y de derecho que producen los órganos judiciales domésticos. Pero sí es competencia de la Corte Interamericana verificar si los pasos previos dados interiormente en esos procesos domésticos se vulneraron o no un derecho, si se vulneró el debido proceso, y todo el catálogo de derechos y libertades que nos da el Pacto San José. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esa función de chequeo que hace la Corte Interamericana es lo que realmente hoy se llama y se pone sobre el tapete, que es la función del control de convencionalidad. Va a determinar en ese chequeo si ese proceso es compatible con la letra del Pacto de San José o con la interpretación que ha dado la Corte Interamericana respecto a cada uno de esos derechos y libertades. Es decir, va a ser una tarea de confronte del acto del gobierno con el pacto, y de ahí va a terminar si es compatible o no con la letra del Pacto de San José o con la interpretación. Entonces, por esta manera, de la función del control de convencionalidad, le otorga una supremacía a la Carta Internacional y jerarquiza también de alguna manera las sentencias que emite la Corte Interamericana. Debo decir que esto que ahora nosotros conocemos todo como control de convencionalidad, lo viene haciendo la Corte Interamericana desde sus comienzos, desde el año 1988 con el primer caso contencioso que fue Velázquez Rodríguez contra Honduras. Le empezaron a dar nombre y apellido a partir del año 2003, en el caso Mac Chan contra Guatemala, donde García Ramírez, un juez, utilizó esta nomenclatura, nueva fraseología, como dice Hitler, de control de convencionalidad. Pero lo viene haciendo desde siempre. Pero puntualmente hay un caso, Almonacid Arellano contra Chile, del 2006, donde la Corte, y este es el mensaje directo para todos los operadores judiciales, especialmente los jueces, donde ahí la Corte
ya empezó a decirle, el control este de convencionalidad no lo voy a hacer yo solo, concentradamente, que muchos dicen es el internacional. Es importante este, es más importante el nacional, el primario. ¿Por qué? Porque es el Estado el que tiene que remediar, primeramente, la infracción, ese ilícito internacional. ¿Y qué dijo Almonacid Arellano la Corte? Dijo, nosotros, la Corte Interamericana, somos conscientes que los jueces nacionales, cuando tienen que resolver una contienda, deben resolverla de conformidad con el ordenamiento nacional, con el derecho interno. Tienen obligación de aplicar ese derecho interno. Pero guarda, que si ese derecho interno es incompatible con el Pacto de San José, disminuye, reduce sus garantías y su libertad y no está de acuerdo con la letra, hay que inaplicarla por inconvencional. Pero no solo su letra, si también es incompatible con la interpretación, con el estándar, con mi doctrina, yo la voy a inaplicar, la voy a sacar. Eso se llama el control de convencionalidad, como le dice Sagüez, represivo. Entonces, en esta tarea, este control de convencionalidad, digamos, primario, nacional, primario, como también lo llama Hichters, lo primero que debe hacer el juez nacional, interpretarlo de acuerdo a las normas, a la doctrina de la Corte Interamericana. Después la Corte, al mes siguiente, en el caso trabajadores cesados del Congreso, avanzó un poco más. Dice, bueno, primero los jueces nacionales. Pero esa función no se la tiene que pedir la parte, lo tiene que hacer de oficio, como hacen también, como en nuestro país, el control de constitucionalidad de oficio. Amplió entonces la función de ese control de constitucionalidad, de convencionalidad. Pero fue más allá de la Corte. Después en el caso Cabrera García, dijo, no solo los jueces, dice, todos los órganos del Estado, del aparato del Estado, tienen obligación de aplicar ese control de convencionalidad. Y después, en el caso Hellman contra Uruguay, dijo, no, toda la administración tiene que aplicar ese control de convencionalidad. Pero guarda, el único que va a poder inaplicar una norma va a ser el juez. Lo que pasa es que los demás actos que tiene que hacer la administración, cuando los hagan, sí pueden aplicar, deben aplicar los criterios de la convención, las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana. ¿Y cuál es el propósito de este control de convencionalidad? Es estrictamente práctico, es descomprimir al Tribunal de Costa Rica, es decir, no puede ser que todos los casos que tengan a lo mejor muchos países tengan las mismas vulneraciones, los mismos hechos, y todos lleven los casos al tribunal con sede en Costa Rica. ¿Qué hace Costa Rica, la Corte de Costa Rica? Establece una línea genérica, hermenéutica, de interpretación del Pacto de San José, para que después le apliquen los órganos internos, para evitar así la llegada de ese caso a la Corte Interamericana. De esta forma no cabría esperar que el Tribunal de San José se vea constreñido a juzgar millones de casos de todos los países en todos los tiempos. Pero guarda que la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana no se puede hacer por el juez nacional a ciegas, a rajatabla, o sea, de manera irreflexiva. No, hay que seguir la misma metodología que tenemos los jueces cuando aplicamos el precedente. Por ejemplo, y hacemos el control de constitucionalidad y aplicamos un precedente de la Corte Federal. Hay que ver si la situación de hecho puntual es de acuerdo con el hecho y el precedente de la Corte Interamericana. Si concuerda, bien, apliquemos el control de convencionalidad y sigamos, dice después, con la sentencia respectiva. Ahora, ¿qué pasa con el control de convencionalidad cuando lo ejercita la Corte? Lo va a ejercitar en su sentencia. Y esa sentencia, ¿qué carácter tiene con respecto al país que fue demandado ante la sede de la Corte Interamericana?
De acuerdo al Pacto de San José, las sentencias que dicta la Corte Interamericana tienen tres características. Y eso lo determina el artículo 67 con el 68.1. Primero, sus fallos son definitivos e inapelables. Eso sí que son definitivos e inapelables. Hay que cumplirlos. Aparte, el artículo 68 dice, los estados partes que fueron parte en esa contienda se comprometen a cumplir lo dicho por la Corte Interamericana. Y cuando la Corte pronuncia ese fallo, lo que va a hacer, va a comprobar la vulneración, si hay vulneración a algún derecho o libertad, si no la hay, va a rechazar, digamos, la denuncia, va a absolver al Estado de la Argentina, pero cuando acredita que hay una vulneración a ese derecho y a esa libertad, va a ser lo primero va a ser, ordenará al Estado que reponga en el ejercicio de ese derecho y de esa libertad al lesionado. Y también le ordenará reparar las consecuencias. Señor, si usted me vulneró el derecho del debido proceso, repare sus consecuencias. Vuelva las cosas al estado anterior, deje sin efecto esa condena o esa sentencia civil. Y también, dice la ley, le va a fijar una justa indemnización a la parte lesionada si correspondiere. Es importante también destacar, porque es en el único sistema, que esa indemnización que fija la Corte Interamericana, el sistema europeo no lo tiene vía ejecutiva por el proceso de ejecución de sentencia en el país condenado. ¿Qué pasa si la infracción se cometió, algo adelante, respecto de una sentencia? Porque se vulneró el debido proceso, o porque al momento de dictar la sentencia el último tribunal nacional vulneró cualquier otro derecho o libertad tutelado en el pacto. La reparación en ese caso, de conformidad con la praxis, como vamos a ver, de la Corte Interamericana, ya sea como una medida de restitución. Acuérdense cómo es la restitución. Volver las cosas al estado anterior. Dejar sin efecto esa sentencia, como estaba antes de producirse el ilícito internacional. Y ese dejar sin efecto la sentencia, fíjense que quieras o no, más allá de las diferentes opiniones entre los nacionalistas y los internacionalistas, y de alguna manera toca la cosa juzgada suprema de la que hablábamos al principio. Porque de alguna manera le va quitando validez convencional a esa sentencia de a poco. Y esa sentencia es de obligatorio cumplimiento, como dije. Ahora, no ha sido feliz para la Corte Interamericana la relación con ciertos estados cuando dicta sentencias y fundamentalmente cuando ordena dejar sin efecto sentencias judiciales. Ha sido, con respecto a la República Argentina, siempre ha sido cumplidora, salvo en algunos casos que vamos a ver. Pero, por ejemplo, tenemos algunos casos contra Venezuela donde directamente, uno de ellos es Apitz Barbena, que era un juez que lo habían desplazado, se había violado el debido proceso, y había ordenado a la Corte Interamericana reponerlo en el cargo, y si no podían reponerlo en el cargo, que le pagaran los sueldos caídos. Pero lo más importante ¿qué pasó? Venezuela declaró directamente inejecutable esa sentencia de la Corte Interamericana. Hay que ver que esto ocurrió en el año 2008, había un contexto político muy de características especiales con la República de Venezuela. También lo hizo en el caso de López Mendoza con Venezuela. ¿Y qué pasó con esa sentencia? Le dijo que eran inejecutables, pero aparte el Tribunal Superior de Venezuela aconsejó al Poder Ejecutivo, por ese sistema que tiene de colaboración entre poderes, que denuncie el Pacto de San José de Costa Rica, porque de alguna manera con esa sentencia, ese ente cuerpo colonial, usaron esa terminología, estaba invadiendo la Constitución
o postulados pétreos supuestos de la Constitución venezolana. Ustedes saben que en el 2012 Venezuela se fue del Pacto San José de Costa Rica, a pesar que en el año 2009 volvieron de nuevo a ratificar el pacto. Y otro caso que tenemos es con Perú. En el caso Castillo Petruzzi, que eran unos ciudadanos chilenos que habían sido detenidos en Perú, se los juzgó en la jurisdicción militar y se liberaron todas las garantías del debido proceso. No tuvieron defensor, fueron juzgados con jueces sin rostro, no sabían quién eran sus jueces. Por lo tanto, fue condenado la República del Perú. Estamos ahora también, fíjese que todo esto del cumplimiento de sentencias tiene que ver con el contexto político. Estamos hablando de la época de Fujimori, y también esa sentencia con una falsa idea de lo que es la soberanía nacional, no la cumplieron. Pero cometió un error el gobierno de Fujimori, no hizo lo que correspondía, si uno no está de acuerdo con la sentencia, es irse del pacto con una denuncia, sino que pretendieron retirar la competencia de la Corte Interamericana que le había dado Perú. Y evidentemente eso en el ámbito del derecho internacional no está, ni menos está en el Pacto de San José, que lo único que está previsto es la denuncia, alejarse del pacto. Uno no puede retirar la competencia, sino que tiene que denunciar el pacto, y eso, como si fuera de principal accesorio, se lleva también la competencia de la Corte Interamericana. Aún así, estuvo Perú en el Pacto de San José con la competencia de la Corte, pero también volvió a reiterar sus quejas por la sentencia de la Corte Interamericana, lo hizo también en el caso Tribunal Constitucional del Perú. ¿Y qué pasó con la República Argentina? Y entramos ya directamente en el tema más interesante, creo yo, de la charla. La Argentina ha tenido, con respecto a la Corte Interamericana, sus idas y vueltas también, pocas veces, pero en general ha sido cumplidora de las sentencias de la Corte Interamericana. La Argentina, debo decir que es uno de los actores principales del sistema interamericano. Ha operado eficazmente con el Instituto de las Soluciones Amistosas en el ámbito de la Comisión Interamericana, ha forjado el Instituto de la Solución Amistosa cuando la denuncia está en la Comisión. El Instituto de la Solución Amistosa es la conciliación. Acá en el auditorio está el doctor Javier Salgado, que es el que fomentó, director del Contencioso Internacional de Argentina, el uso de la solución amistosa, esa alerta temprana, es decir, ¿por qué no arreglamos esto acá? ¿Por qué tenemos que estar con un informe posterior de la comisión reconociendo responsabilidad? ¿Por qué tenemos que llegar a la Corte si se puede arreglar este sistema previamente como una alerta temprana? Sobre todo cuando ya tenemos criterios de la Corte Interamericana, el control de convencionalidad. No hay que seguir con el proceso. Pues bien, la República Argentina también ha fomentado el uso de las opiniones consultivas. En fin, ha sido y sigue siendo un buen actor. Pero también ha tenido sus corsi y ricorsi con respecto a los pronunciamientos, tanto de la comisión, si son vinculantes o no son vinculantes, y también con respecto al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Empezamos entonces con la primer condena que tuvo la República Argentina. ¿Dónde fue? ¿Qué caso fue y qué año? Caso Cantos, año 2002. Ustedes saben, Cantos tenía una serie de empresas en la provincia de Santiago del Estero, que eran constructoras, hacía obra pública. La cuestión que el Estado de Santiago del Estero, Estado provincial, llegado el momento, no le abona. Como ustedes imaginan, termina en una pretensión ante la competencia originaria de la Corte Federal. En ese juicio se rechaza la demanda, se procede a regular honorarios y se le intima pagar la tasa de justicia. Los montos que se estaban manejando en esa época también eran montos increíbles. De tasa de justicia, recuerdo que el monto eran $70 millones,
Imagínense ustedes los porcentajes de los honorarios. Conclusión, el tema termina en la Corte Interamericana con una sentencia condenando a la República Argentina por violación al artículo 8, 25, acceso a la jurisdicción, y ahí la Corte Interamericana lo hace responsable a la República Argentina por violación, como dije, al 8.1 y al 25, que es el derecho de acceso a la jurisdicción. Pero en las reparaciones, acuérdense, vulneración de un derecho, reparación e indemnización. Responsabilidad por la vulneración, ahora viene reparación. La Corte Interamericana dijo y estableció las siguientes reparaciones. El Estado debe abstenerse de cobrar al señor Cantos la tasa de justicia y la multa por no pagar la tasa de justicia en plazo. El Estado debe fijar un monto razonable de los honorarios de los abogados. El Estado debe asumir el pago de los honorarios y costas de los peritos y abogados del Estado. Y por último, el Estado debe levantar todas las medidas cautelares, inhibición, embargos, trabajos a Cantos y sus empresas, como garantía por la ejecución de la tasa de justicia y la multa. Pues bien, el procurador del Tesoro se presenta con esta sentencia de Cantos ante la Corte Federal y le dice a la Corte Federal: señores, tengo esta sentencia y hay que ejecutarla. Ahí, muy sencillo, la Corte Federal dice: estamos en presencia de una cosa juzgada porque hay regulación de honorarios, están firmes, la mayoría lo dice, no podemos rebajarlos porque aparte nosotros vulneraríamos el artículo 17 de la Constitución y simultáneamente el Pacto de San José. Por otro lado, lo que se puede hacer acá, y en ese también postulado de colaboración, bueno, con respecto a la tasa de justicia, que el Estado, el gobierno federal, de alguna manera tome alguna medida o se haga cargo de pago de esa gaveta. El único que votó en disidencia fue el doctor Maqueda, que a rajatabla, y él viene sosteniendo desde el 2002 hasta la fecha, diciendo que las sentencias de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento. O sea que hay que cumplirlas. El Estado, debo decir, de la República Argentina, Cantos es una de las pocas sentencias que si ustedes entran en la web de la Corte Interamericana en cumplimiento de sentencias, la República Argentina la cumplió in totum. Es decir, la primera sentencia de condena Argentina, por mayoría, dice: acá hay cosa juzgada, yo no puedo dejarla sin efecto. Y después vamos al caso Bulacio, que ustedes generalmente conocen. ¿Cómo fue el caso Bulacio en el ámbito interno? Bulacio era un joven que había ido a un recital de los Redonditos de Ricota, en esa época era menor, fue detenido por la policía, fue sometido a premios ilegales en la comisaría, salió de la comisaría y falleció al poco tiempo. A raíz de ese hecho, se inicia una instrucción policial, termina procesado el comisario que se hizo famoso por el caso en la Corte Federal, Espósito, y el caso termina después en la Corte Interamericana porque en el interregno se demoró la investigación judicial. Se dijo que había complicidad con la policía y con algunos organismos judiciales, y en el interregno también se dicta un sobreseimiento en la causa por prescripción. Esto termina en la Corte Interamericana. El sobreseimiento todavía estaba en segunda instancia en la Cámara cuando llega y resuelve la Corte Interamericana en el año 2003. Los querellantes le avisan: mire que este proceso de investigación está por prescribir. La Corte Interamericana dicta el sobreseimiento en el 2003 y le dice a la República Argentina, con términos muy duros, que, y hay que reconocer también que la República Argentina reconoció la responsabilidad internacional, pero que debe proseguir con la investigación del conjunto de los hechos y sancionar a los responsables. Se estaba refiriendo a la policía,
Y se estaba refiriendo también al aparato judicial que había atrás por la demora en la investigación. El caso estaba para resolverse en la Corte Federal y en el año 2003 la Corte Federal toma conocimiento del fallo dictado por la Corte Interamericana y produce un fallo muy interesante a partir que hay unas disidencias de FAI, de Argibay, pero de alguna manera siguen adelante y dicen, señores, hay que deje sin efecto la declaración de prescripción de la acción penal para de esta forma dar efectivo cumplimiento, dice la Corte Federal, a lo que dice la Corte Interamericana. Y ahí también el fallo, el voto de Maqueda reitera lo que dice, lo que va a volver a reiterar en todos los fallos, que el fallo de la Corte Interamericana es de cumplimiento obligatorio y todo tiene que estar subordinado al pronunciamiento de la Corte Interamericana. Se produce después otro caso, tenemos otro caso, que es el caso Bueno Álvarez, muy parecido al caso Bulacio del año 2007, donde también a una persona, Bueno Álvarez, se lo detuvo, se lo castigó, tuvo apremios ilegales, hasta tortura. La cuestión que, como pasó en Bulacio, se decreta la prescripción de la acción penal por mala instrucción. Es el caso Derecho, que era también, al igual que el Expósito, el oficial de policía mayor que tuvo a cargo la detención de Bueno Álvarez en el ámbito interno. Eso termina en la Corte Interamericana en el año 2007, haciendo responsable al Estado argentino, la Corte Interamericana, por vulnerar varios artículos, sobre todo el 7, 8 del Pacto de San José. Y decidió, entre las reparaciones, que el Estado, muy parecido a Bulacio, debía llevar adelante todas las investigaciones para determinar las pertinentes responsabilidades de cada uno de los funcionarios. Y ahí volvió también a reiterar lo que dijo en Bulacio, y que yo les comentaba al principio. No se puede alegar en el ámbito internacional derecho interno o institutos internos como la prescripción para neutralizar la responsabilidad internacional de los países. Pero lo curioso del caso, que esto es un poquito más subido de registro que en Bueno Álvarez, porque la Corte Federal ya lo había sobreseído. Y ante esta nueva sentencia, que fue en la etapa de supervisión de sentencia, donde le dice la Corte Interamericana a la Corte Federal, no puede utilizar usted para evadir su responsabilidad internacional la prescripción, tiene que dejar sin efecto ese sobreseimiento. Entonces se presenta ante la Corte Federal, fíjense qué importante esto, y que por medio de una revocatoria a la Corte Federal, diciéndoles, mire, el sobreseimiento que ustedes dictaron ahora, la Corte Interamericana, hay que dejarlo sin efecto. Y fíjense, la Corte Federal deja sin efecto el sobreseimiento anterior para dar pleno acatamiento a lo dicho por la Corte Interamericana, también con la disidencia de FAI. Fíjense que el tema es todavía más importante que lo de Bulacio desde el punto de vista del respeto y de la actuación de la Corte Federal en línea con la Corte Interamericana. Hasta ahí vamos bien. Y después viene el caso que ustedes por ahí conocen, Kimmel, que es por la vulneración a la libertad de expresión. ¿Quién era Kimmel? ¿Cómo son los hechos en Kimmel? Kimmel era un periodista que en la época de la dictadura, después de la dictadura, sobre hechos ocurridos en la dictadura, hace una investigación periodística sobre la matanza que se llama de los curas palotinos. En esa investigación, en ese libro, de alguna manera, descalifica, con prueba por supuesto, la actuación del juez federal como cómplice de la dictadura. Por lo tanto, después el juez federal inicia una causa por calumnias e injurias. Esa causa por calumnias e injurias termina
con confirmación en la Corte Federal, y a Kimmel lo condenan por calumnias, injurias en el ámbito nacional. Kimmel promueve una denuncia a la Comisión Interamericana, termina en la Corte Interamericana porque considera él que se le ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión, de opinión del artículo 13, y la Corte Interamericana en el año 2002 responsabilizó a la República Argentina por violar el artículo 13. Y venimos acá con las medidas de restitución, las medidas esas de reparación. Y dijo puntualmente, el Estado argentino, y acá ya entramos en el tema, en el camino de Fontevecchia, debe dejar sin efecto la sentencia penal de condena en todos sus extremos, incluyendo los alcances que ésta puede llegar a tener contra terceros. Por ejemplo, dice, la calificación del señor Kimmel como autor del delito de calumnias. 2. La imposición de la pena 1 año de prisión en suspenso que le fijó la justicia argentina. Y 3. La condena de los 20.000 pesos por daño moral que le fijó también la justicia argentina. Y también, como medida de satisfacción, ordenó eliminar inmediatamente de los registros de antecedentes ese antecedente de esa condena que le había impuesto a la justicia argentina. Pero lo más importante es que añadió a las medidas de reparación otras medidas que se llaman garantía de no repetición. Esa obligación que tiene el Estado, que está en el artículo 2, de adoptar la normativa interna a los postulados del pacto o a las interpretaciones o a las sentencias. Entonces, le ordenó también que modificara su legislación para evitar imprecisiones de lo que puede llegar a ser calumnias e injurias o cuando hay en juego algún funcionario público. Lo importante es que en el año 2009 la República Argentina, obedeciendo y haciendo efectiva esa garantía de no repetición, promulga la ley 26651, modifica el Código Penal y modifica también la figura de calumnias e injurias. Lo que es importante también, ¿cómo fue el trámite de el dejar sin efecto esa sentencia? La sentencia esa es dejada por un recurso que presenta la hija de Kimmel, porque lamentablemente Kimmel no pudo cumplir su carácter nuevo de inocente y que se dejara sin efecto esa sentencia, va con el recurso hasta la Cámara de Casación, y la Cámara de Casación no libera de responsabilidad por la sentencia del dejar sin efecto, sino por la aplicación de esta ley que les digo que al ser más benigna ya perdió el tipo penal. Entonces, de alguna manera también se deja sin efecto toda la condena que le habían aplicado en el ámbito interno. También debo decir que en este ámbito del paso de Cantos ahora, la Corte Interamericana, la Corte Federal en el año 2013, en el caso Carranza-Latrubes, hace un vuelco copernicano respecto a la obligación de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. Siempre se dijo que las recomendaciones de la Comisión Interamericana eran recomendaciones, o sea, no eran obligatorias, podrían llegar a ser una guía, una pauta de interpretación, pero como la misma palabra terminológicamente dice recomendaciones, no llegaban a ser obligatorias, como si son las sentencias de la Corte porque está previsto en el pacto. En el Pacto San José no está previsto una norma que diga que son obligatorias. Pues bien, en Carranza-Latrubes, año 2013, la Corte hace un giro copernicano y dice que las recomendaciones de la Comisión Interamericana son obligatorias para el Estado. Esto se va inscribiendo para que ustedes vean cómo venía la Corte Interamericana, la Corte Federal, adecuándose a los estándares tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. Hasta que llegamos a Fontevecchia y a Garrate Catalina.
¿Qué pasó en Fontevecchia? Fontevecchia, por ahí ustedes seguro que conocen el caso, Fontevecchia y D'Amico eran director y editor de la revista Noticias. Esta revista, en el año 1995, publica unos artículos respecto de la vida del entonces presidente Menem, publican fotos de su hijo, que Menem ahí lo anunció como que era un hijo extramatrimonial. El doctor Menem se sintió vulnerado su derecho a la privacidad, terminó en una demanda de daños y perjuicios y que confirmó la Corte Federal a abonar una suma en carácter de daño moral. Como ustedes se imaginan, Fontevecchia y D'Amico ocurren entre la Comisión Interamericana porque ellos consideran, en línea con lo de Quimel, que esto era una publicación, que el señor Menem era un funcionario público, y aparte que esas fotos de su hijo las había distribuido él, que de alguna manera no había ningún tipo de responsabilidad, ni había ningún tipo, no habían vulnerado de alguna manera el derecho a la privacidad de Menem. Eso termina con un fallo en la Corte Interamericana el 29 de noviembre del 2011, donde la Corte Interamericana responsabilizó a la Argentina por vulnerar el derecho a la libertad de expresión del artículo 13. Vulnerado el derecho, hay que reparar las consecuencias. ¿Qué reparaciones fijó la Corte Interamericana? La Corte ordenó dejar sin efecto las sentencias civiles de condena en todos sus extremos. En igual sintonía que lo dijo en Quimel, pero era una sentencia penal, acá es una sentencia civil. Y también tenía que dejar sin efecto, le dice la Corte Interamericana a la Corte Federal, la atribución de responsabilidad civil de los señores Fontevecchia y D'Amico. Y también tenían que dejar sin efecto la condena al pago de la indemnización por los intereses, por las costas y la tasa de justicia. Y estableció también como medida de satisfacción publicar el resumen de la sentencia en un diario oficial. Perdón. Y la sentencia, publicar por un año la sentencia en la web de la CIC que tiene la Corte Federal en Internet. Y también, al final, en un pequeño resumen le dice a la Corte Federal, el Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias, y para llevar a cabo estas reparaciones, usted, Argentina, cuenta con un año. Bueno, acuérdense de 2011. En el año 2017 hubo un paréntesis por las reparaciones que no se cumplían. Les tengo que detallar cómo ese procedimiento es muy sencillo. Cuando la Corte Interamericana dicta una sentencia, inicia la etapa de supervisión del cumplimiento de esa sentencia, que significa que va monitoreando si se va cumpliendo o no. A esos efectos, la Corte Interamericana antes le pedía a las partes, tanto al Estado como a las víctimas, un informe escrito. Ahora lo que hace, con buena práctica, cita audiencias, donde concurren las partes, y el Estado va informando cómo van las gestiones para hacer efectivas las reparaciones. Entonces, la Cancillería, a través de un oficio, remite a la Corte Federal el oficio indicándole cuáles eran las reparaciones y que había que cumplir con esas reparaciones. La Corte Federal, en la causa que se llama Ministerio, casualmente porque es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el que anoticia a la Corte Federal, acompaña el instrumento
para proceder a la ejecución de la sentencia de las reparaciones fijadas por el Tribunal Regional. Y a contrapelo de todo lo que les acabo de decir, de esa mejora de seguimiento que ha hecho la Corte Federal, a contrapelo, y algo que tomó por sorpresa a todos los especialistas, la Corte Federal dicta sentencia el 14 de febrero. ¿Y qué dice? Señores, Corte Interamericana, ustedes excedieron su competencia, pues el dejar sin efecto sentencias, como están diciendo, no está en el catálogo de mecanismos de restitución del artículo 63.1. Yo ahora voy a enunciar sumariamente lo que dijo la Corte Federal, después voy a enunciar lo que contesta la Corte Interamericana y después vamos a hacer una especie de conclusión. Y seguidamente la Corte Federal sigue dándoles lecciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos a la Corte Interamericana. Muy curioso. Y dice que si bien las sentencias de la Corte Interamericana son en principio obligatorias, no puede, sin exceder su competencia, la Corte Interamericana, disponer reparaciones que dejen sin efecto, dejar sin efecto sentencias de condena dictadas por jueces nacionales. Pues eso, dice, de alguna manera implica convertir a la Corte Interamericana como una cuarta instancia de revisión de nuestras sentencias que son irrevisables o definitivas, postulado que al principio les expuse. Por lo tanto, no tienen una función propia para dejar sin efecto esas sentencias. Y aparte, en una nota al pie le dicen a la Corte Interamericana, ese dejar sin efecto que ustedes dicen de los fallos nuestros, no lo podemos hacer porque nosotros somos cabeza del Poder Judicial, nuestras sentencias son supremas, como le dije, y aparte esto iría en contra del artículo 27, esto es lo más llamativo, como vamos a ver, de la Constitución Nacional, que habla de las normas de derecho público, de la Constitución en relación con los tratados, y iría también en vulneración del 108, que formaría parte de ese catálogo de derechos públicos o postulados pétreos que tutelan nuestra Constitución. Por lo tanto, siendo que hay principios de derecho público en juego, nosotros no podemos acatar eso. Eso forma parte de nuestra reserva soberana, nuestros fallos son definitivos. ¿Qué pasó? Cuando la Corte Interamericana se anoticia en el trámite de supervisión de este pronunciamiento, la Corte Interamericana da una clase magistral de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y aplicación de los que son los organismos internacionales y cómo deben cumplirse las sentencias. La Corte Interamericana, en primer lugar, desplaza de movida el tema interno, el famoso 27 de la Constitución. Después me voy a referir yo especialmente. Dice, señores, acá hay una norma, ius cogens, no se puede alegar el incumplimiento de obligaciones internacionales basado en derecho interno y en normas constitucionales, como usted me está diciendo. 2. Los estados deben de cumplir de buena fe los tratados, pacta sunt servanda. Las obligaciones convencionales de los estados partes en la contienda también vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, incluyendo a los más altos tribunales de justicia, que tienen el deber de cumplir también de buena fe lo que le ordenan o disponen los órganos internacionales. Y lo dice más, el fallo de la Corte Interamericana, como les mencioné al principio, es definitivo e inapelable. Y esto, incorporan una terminología nueva, produce la cosa juzgada internacional, que es lo que dijo Engelman contra Uruguay. Y viene acá un tirón de orejas, dice, no le corresponde a la Corte Federal determinar cuándo una sentencia de la Corte de un tribunal internacional como lo es la Corte Interamericana, de cuándo su sentencia es obligatoria, porque la obligatoriedad
surge de la ratificación del Pacto de San José, más el reconocimiento de la competencia que la Argentina hizo del Pacto de San José. Por lo tanto, la determinación de la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana, esto es porque tiene hasta ironía, fíjense, no puede quedar nunca al arbitrio de un órgano del Estado, especialmente de aquel órgano del Estado que generó la violación, que fue la sentencia emitida por la Corte Federal. Después también le dice, al afirmar la Corte Federal que la obligatoriedad de las sentencias del Tribunal Interamericano está condicionado solo a aquellas que hayan sido dictadas dentro del marco de sus potestades remediales, de su competencia, la Corte Federal Argentina se arroga una función que no le corresponde, es decir, la de determinar cuándo actúa un tribunal en el marco de sus competencias. Y acá la Corte Federal desconoce una norma viejísima del derecho internacional clásico, de todos los organismos internacionales que son maestros de su propia competencia. Ella marca su competencia de cómo se va a cumplir. En referencia a esto, yo me acuerdo que cuando salió esta sentencia, lo comentaba con un viejo amigo, experto en el derecho internacional de los derechos humanos, y me decía, irónicamente, que era la primera vez que él veía que una Corte Federal nacional le marcaba la cancha en el ámbito de su competencia a una Corte internacional. Y respecto a que la Corte estaría actuando como una cuarta instancia, la Corte Interamericana dice, mire, yo no estoy actuando como una cuarta instancia. Yo lo único que hago es, si esos hechos han ocurrido en decisiones que no van de acuerdo con el Pacto de San José, y eso no es actuar de cuarta instancia, es mi función, porque mi función es interpretar y aplicar el Pacto de San José. Y por otro lado, al ordenar, como yo hice, el dejar sin efecto, eso no equivale a revocar, como usted dice. No, solo le estoy disponiendo medidas administrativas o judiciales para dejar sin efecto esa sentencia. Búsquele, y acá la Corte Interamericana, yo creo que empieza en un diálogo, para no tensionar más la cuerda, búsquele en la vuelta para que se deje sin efecto esa sentencia civil de condena. Y en ese aspecto también señala la Corte Interamericana algo que es interesante, que le llama la atención que la Corte Federal un poco se rasga la vestidura porque ha ordenado dejar sin efecto. Pero la Corte Interamericana dice en el nuevo fallo, dejar sin efecto, nosotros siempre lo hemos hecho. Lo hemos hecho en Urroa contra Costa Rica, lo hemos hecho en Tristán Donoso, pero también lo hemos hecho en el caso Kimmel contra la República Argentina. Y fíjense que acá hasta entraríamos en la doctrina del estoppel, del acto propio, es decir, anteriormente lo aceptó y ahora no. Pero bueno, y para ir cerrando el tema, puntual de la respuesta de la Corte Interamericana, muy dura, dice la Corte que al tratarse entonces de una sentencia civil, el Estado puede adoptar algún otro tipo de acto jurídico diferente a la revisión de la sentencia, si no herimos susceptibilidades, y bueno, puede hacer lo siguiente, Argentina, haga una anotación marginal, Corte Federal, haga una anotación marginal en el fallo Menem contra Fontevecchia que usted tiene en la Corte Federal y póngale una leyenda directamente. Esta sentencia ha sido declarada inconvencional por vulnerar el Pacto de San José. La Argentina toma el guante ahí, anotan esa leyenda en la sentencia Menem, se vuelven a reunir en el otro trámite de supervisión de sentencia y en ese aspecto se da por cumplida la sentencia con esa anotación marginal. Y ahora viene el tema que me quiero dedicar al artículo 27 que ha alegado la Corte Federal para incumplir el fallo. ¿Qué dice el artículo 27 de la Constitución? Dispone que los tratados celebrados con las potencias extranjeras, tratados de paz, tratados de comercio,
tienen que estar de acuerdo con el derecho público de la Constitución. Pero esto, ellos entienden que no están de acuerdo con esas normas de derecho público. Pero esto es no entender algo bastante interesante. Es decir, a la época de la sanción de la Constitución, o sea, en 1853, 100 años después, aparece el derecho internacional de los derechos humanos. No estaba en cabeza de los constituyentes cuando promulgan la Constitución, cuando sancionan la Constitución, porque primero que en esa época no había ningún organismo internacional. ¿Qué iban a imaginar? Que iba a haber un derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, al aparecer en escena los derechos humanos, cambia la cuestión. Pero eso, hay que tener en cuenta que los derechos humanos tienen una actuación progresiva y de ninguna manera puede atentar contra la Constitución. Más allá que esto por actos voluntarios y soberanos, la Argentina formó parte de un sistema, y quieras o no, por acto libre, se dio parte de su soberanía en este aspecto del Pacto de San José. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el artículo 27, cuando hace referencia a los tratados, está haciendo referencia a los tratados clásicos del derecho internacional clásico. Se está haciendo referencia a los tratados multilaterales o bilaterales, donde se suscriben por un interés recíproco de los estados, no como los tratados de derechos humanos que se suscriben para la protección de la dignidad humana. Son dos campos de actuación distintos. Y por lo tanto, y ya para ir cerrando esta primera aproximación, ese fundamento de la mayoría de la Corte Federal, por su parte, no es inaplicable entonces para los pactos de derechos humanos. Y no hay que pasar por alto algo que es muy importante, que no le da a ese aspecto que yo ahora voy a mencionar, a este aspecto, la Corte Federal no dice nada. No hay que pasar por alto de la jerarquía constitucional que tiene el Pacto de San José, y esto a mí me persuade que la Convención está en línea, se acompasa con los principios del derecho público. Y lo más importante, fíjense, que en el caso Nardelli, que es del año 1996, la Corte no esta integración, pero nuestra Corte Federal, había dicho que los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, en el artículo 27, comprenden actualmente también los principios consagrados en los tratados de derechos humanos del artículo 75-22. De alguna manera, y en esto coincido con Manili, dice, este artículo 27, en este aspecto no es aplicable por la mayoría, no tendría que haber sido aplicable, porque el artículo 27 del derecho público de los tratados, que establece, y ellos dicen que forma parte, la Constitución, la Corte Federal forma parte, al ser suprema, de este derecho público, está para ser utilizado como un filtro y evitar que los tratados se incorporen al ordenamiento nacional, fijando un límite a los poderes constituidos para que no obliguen al Estado mediante cualquier tipo de tratados que estén en contra de la Constitución. Se utiliza como un filtro previo, pero una vez que el tratado está ratificado y ya tiene como 40 años de vigencia, suena un poco de modé, ¿no es cierto? Y con esto ya voy pegando la vuelta en el tema y concluyendo. No sé cómo andamos, Sebastián, de tiempo, pero... Bien, doctor, 1 hora 20. ¿1 hora 20? Y 1 hora 10 vamos a darle. Bueno, disculpen, me fui. Voy a concluir entonces con lo siguiente. El problema de Fontevecchia era una sentencia civil. Es decir, sentencia civil, se le devolvió la plata a Fontevecchia y D'Amico, es decir, lo que ellos pagaron a Menem, no hay ningún problema, se termina ahí la contienda. Hicieron una dotación marginal, pero digo lo siguiente, ¿qué pasa si el día de mañana
¿Qué pasa si el día de mañana tenemos un caso de una persona que está condenada a prisión perpetua? Ese caso llega a la Corte Interamericana y dice que la Argentina vulneró una serie de libertades y garantías. Vienen las reparaciones, se le va a pagar la justa indemnización, este individuo, esta persona, va a tomar ese dinero que le pagan por la indemnización, pero por otro lado, de acuerdo a la doctrina de la Corte Federal, acá en el caso Ministerio, va a permanecer detenido porque la Corte Federal le va a decir: yo no voy a dejar sin efecto la sentencia, usted no tiene competencia. Por lo tanto, vamos a tener una grave contradicción en nuestra conciencia jurídica y un absurdo a la vez. Se le indemniza pecuniariamente, pero por otro lado va a seguir privado de una libertad donde sabemos que esa prisión que está padeciendo es contraria al derecho. Y de alguna manera esto es un absurdo jurídico. Bueno, así va a quedar, y eso es lo que ha quedado abierto, porque de alguna manera, yo con esto que quiero decir, ¿qué va a hacer entonces la Corte Federal si de ahora en más sucede, puede llegar a suceder este tema? Y ya termino, y acá termino. Miren, si no, no se entiende bien. La decisión voluntaria y soberana de una nación de formar parte de un sistema interamericano, de un sistema de protección, como la Argentina del sistema interamericano, señores, tiene sus costos, tiene sus consecuencias. Una de ellas, ¿saben cuál es? Que la Corte Federal ha dejado de ser suprema en el ámbito de las garantías y las libertades individuales. Y si esto no se comprende, sentencias como la de Fontevecchia, y mejor dicho, la de Ministerio, van a quedar repetidas, se van a repetir, y eso no es bueno para nadie, ni menos para los que van al sistema interamericano que buscan la última oportunidad de justicia. Y disculpen que me pasé. Gracias, doctor, no, por favor. Una hora y cuarto, tampoco se pasó tanto. No. Le gané a Ramiro. No puede ser, eso seguro. El doctor Isache levanta la mano. Tengo algunas otras preguntas ya que fueron formulando. La primera es del doctor Cataldo, que te pregunta ¿en cuántos casos la Argentina fue sometida a la Corte Interamericana y cómo se evita que la Argentina en el futuro caiga en conductas de casos ya juzgados en razón del sistema republicano y federal? Bueno, en casos en la Argentina, bueno, ahí lo va a tener el dato mejor Javier Salgado, pero hay una veintena, 26, 27 casos que fueron sometidos de la República Argentina. Ustedes saben que, agotada la vía en la Comisión Interamericana, la víctima es una de las grandes contradicciones del sistema, no es la que abre la puerta de la Corte Interamericana, lo dice el pacto. El que somete el caso a la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana sometió, creo que son 26, 27 casos. El primer caso que llegó a de la República Argentina fue el caso Maqueda, allá por el año 90, que había sido procesado por la toma del regimiento de la Tablada. En esa época estaba en vigencia la Ley de Defensa de la Democracia, que preveía un tribunal único. Lo condenaron y acudió terminó la Corte Interamericana por violación al derecho al recurso. Pero ese tema me acuerdo que terminó por una solución amistosa hecha, vino una conmutación de la pena y automáticamente se dejó sin efecto. Después, la otra parte de la pregunta es ¿cómo evitar? ¿Cómo evitar? Mire, y se evita con el control de convencionalidad. Es decir, si nosotros tenemos ya, de parte de la Corte Interamericana, una doctrina que establece cierto criterio estándar, las naciones y la República Argentina tienen que seguir ese estándar. Y les doy un ejemplo. Creo que la República Argentina, hay en la Comisión Interamericana de la República Argentina 40 denuncias respecto a la violación del debido proceso
en cuanto hace el artículo 8.2h, es decir, el derecho que tiene toda persona de recurrir de un fallo condenatorio a un tribunal superior. Si la Argentina ya tiene 2 o 3, creo que 4 condenas por vulneración de este derecho, lo más probable es que esas otros 40 denuncias que están en la comisión terminen siguiendo el buen criterio que tiene la Cancillería en soluciones amistosas. Pero así se prevén los sistemas. Son sistemas de alerta temprana, es decir, si yo tengo este criterio, este estándar, tengo que evitar llegar al Tribunal Internacional. Eso es más o menos el método en estos sistemas de protección. Bien, el doctor Ferreira de Cristian nos pregunta cuál es su opinión con respecto a lo resuelto recientemente por la Corte Interamericana en la causa Spoltore sobre el alcance del derecho al recurso. ¿Qué pregunta? ¿Qué temón? ¿Quién lo hizo? Cristian Ferreira, Cristian, nuestro compañero. Cristian Ferreira. Bueno, acaba de escribir un artículo el doctor Ferreira sobre eso, que quedó desactualizado, me parece, que a partir de esta sentencia. En el caso de Spoltore, bueno, es el tema de es un reclamo por indemnización por enfermedad en un tribunal laboral en San Isidro, un tribunal de San Isidro. El proceso duró como aproximadamente 12 años y no se le dio posibilidad de recurrir de una revisión integral de hecho y prueba, como dice la Corte Interamericana en el caso Ulloa contra Costa Rica. Por lo tanto, eso termina en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana produce un fallo, responsabiliza a la República Argentina por el plazo razonable, fundamentalmente, por la duración del proceso y también por las condiciones de trabajo. Pero lo importante de Spoltore es que una parte de la denuncia que hacía Spoltore era que se le había violado el derecho al recurso. Y la Corte Interamericana, de alguna manera, cambia un poco el criterio que tenía. Si bien decía que el derecho al recurso es de exclusividad nada más que en el ámbito penal y en el ámbito administrativo sancionatorio, acá directamente dice, miren, este recurso, esta garantía, la Argentina no es responsable porque no hay derecho al recurso fuera del ámbito penal o administrativo sancionatorio. Debo decir también que es un fallo en este aspecto muy escueto, que con 2 renglones ni siquiera hizo referencia a jurisprudencia anterior, donde de alguna manera también hablaban que estas garantías también se daban en los procesos civiles y comerciales. Y también es una curiosidad, es un voto, es una decisión que salió por voto compartido 3-3. 3 por la mayoría que hicieron lugar y 3 en contra. Lo que sucede es que cuando sale empate, el presidente desempata con lo que se llama el voto de calidad. Teóricamente salió 4-3. Por eso a mí me gustaría saber qué va a pasar de ahora en más con los otros 4 jueces, porque el doctor Zaffaroni se excusó por ser argentino, porque los otros 4 jueces no dijeron absolutamente nada. Es decir, fíjense a veces los inconvenientes del sistema. Acá se hizo mayoría con 3, porque uno de los votos se contó con 2. El tema es, fíjense que la mayoría de 4 no opinó. Interesante. Bueno, estamos en 1:30. Tengo una más, si tenés ganas de los Yo, casos del doctor sí, Viale. no, yo creo que están para el insomnio, ya están, entonces, No, están para acá. nada. Están todos atentos, hay más de 76 participantes en este momento, con lo cual mantuviste la audiencia durante toda esta exposición, así que me parece que, bueno, si querés te la formulo desde el doctor Eduardo Por favor. Viale, dice, Sí. a partir del caso Fontevecchia, en artículos publicados, Aldo Boguero Pisolo, se explicó la doctrina del método Solange, del Tribunal Superior de Alemania, como un mecanismo de diálogo y convivencia entre tribunales supremos de los Estados nacionales y los tribunales internacionales. ¿Podrías destinar una somera explicación al respecto sobre el método Solange? No, estoy escuchando muy mal, Seba, con mucho eco.
Repetímelo. A partir del caso Fontevecchia, en artículos publicados de Pisolo, por ejemplo, dice, se explicó la doctrina del método Solange del Tribunal Superior de Alemania como un mecanismo de diálogo y convivencia entre tribunales supremos de los Estados nacionales y los tribunales internacionales. ¿Podría destinar una somera explicación al respecto? Eso forma parte del diálogo jurisprudencial, el diálogo judicial, es decir, que de alguna manera se complementan los tribunales mutuamente con su jurisprudencia. Por ejemplo, la Argentina era un gran actor y tenía un diálogo permanente, lo sigue teniendo, porque de alguna manera, más allá de Fontevecchia, al final, si ustedes ven, llegaron a un acuerdo y establecieron un diálogo. Pero la Argentina tuvo un varapalo tremendo con el fallo de la Corte. Terminó en una tregua, y como dice, el otro día decía Sagüez, hay un armisticio. Bueno, el diálogo judicial es el intercambio, por ejemplo. Es muy común que la Corte Interamericana, en sus pronunciamientos, incorpore fallos de las Cortes Supremas Nacionales. La Corte Interamericana, en ese diálogo que ha incorporado muchísimos pronunciamientos de la Corte Federal. Entonces, eso de alguna manera enriquece el derecho interamericano y que lo que busca siempre estas cortes internacionales es que los pronunciamientos se vean solidificados por el intercambio de ese diálogo entre las cortes nacionales y las cortes internacionales. Ese es más o menos lo que se entiende por el diálogo jurisdiccional, también llamado diálogo judicial. Es muy provechoso para el sistema, por supuesto. Bueno, ¿sí? Bueno, doctor, creo que con 1 hora y media ya pasadas estamos en tiempo. Bueno, les pido disculpas porque me pasé de la hora, yo tenía hora 10, pero cometí un error de los tantos que comento a diario. No puse el reloj, es decir, que perdí la guía. La doctora Nora Farina, que ya te ha felicitado por el chat, me levanta la mano, así que vamos a habilitarle el micrófono. Bueno, ella quiere la aplaudir. Sí, claro, vamos a darte un aplauso virtual porque has hecho una exposición muy larga, muy buena y clara, como siempre. Gracias. No sé si, Simón, ¿querés decirle algo? No, solo estaba aplaudiendo. Bueno. Parece más que claro. Bueno, doctor, agradecerle entonces y a todos los que se mantuvieron conectados durante todo este tiempo. Y bueno, recordarles nuevamente que como es un ciclo, el próximo jueves va a estar disponiendo el doctor Tomás Marino con otro tema también de actualidad y muy interesante para el foro nuestro. Así que bueno, los esperamos a todos el próximo jueves. Así que bueno. Nada, doctor, gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias. Gracias a vos, Ricardo. Hola, Ricardo, gracias. Saludos a todos. Gracias, nos vemos mañana. Hasta luego, doctor, muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Ricardito. Ricardo, gracias por la invitación. Muy esperanzado con esto. Bueno, me alegro. Esperanzado. Saludos a todos y agradecer a la gente que también estuvo de otros países, Eva, que hubo muchos inscritos de otros lugares, a los colegas de otros, a los colegas nicoleños, platenses, a todos los que han estado. Gracias. Y salteños. Gracias, hasta luego. Salteños también. Sí, exactamente. ¿Qué haces, Nora Farina? Hola, Ricardo, te felicito. Gracias. Un cariño. Gracias. Bueno, hasta luego entonces y muchas gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós.